Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Pérez Benítez. Soy músico saxofonista, compositor y arreglista de la Villa de Sachila. Mis inicios son desde... Mis deseos de ser músico son desde que yo recuerde aproximadamente a los 6 años. Yo pedía asistir a una escuela de arte, una escuela de música, lo cual se fue dando pues muy despacio, y fue hasta finalizando la escuela secundaria cuando yo pude asistir con un maestro particular. Mi maestro se llamó Florentino Ramírez Calvo. Él fue mi maestro en música aquí en Sachila. No fue algo realmente muy, pues ahora sí que muy chistoso, ¿no? Porque pues yo realmente lo que quería tocar, o a mí me gustaba mucho la percusión, la batería para ser exactos. Entonces pues yo a mis padres les decía, no, pues yo quiero ser músico, yo quiero ser artista. Y no era fácil pedir ciertas cosas cuando se viene de una familia un tanto desintegrada. Había detalles de que por qué el niño quiere esto, que si el niño quiere ciertos gustos, hasta que al fin me llevaron con un maestro. Yo vivía siempre como que con miedos, ¿no? Precisamente de eso, de ser músico. Y me gustaba, me encantaba la percusión, la batería. Yo veía, me emocionaba con los bateristas. Cuando tengo el contacto con esta persona, con el maestro Florentino Ramírez Calvo, pues era un señor ya grande. Hablaremos de, para ese entonces, unos 50, 55 años aproximadamente. Y pues era un señor bastante estricto, un señor con mucha presencia, que con el simple hecho de verlo ya me tensaba, ¿no? No era fácil como niño asimilarlo, ¿no? Entonces llego a su casa. Había muchos jóvenes y niños estudiando, pues algunos con el clarinete, algunos con el saxofón, algunos con solfeo. Y de entrada me dice así, en un lenguaje coloquial, ¿no? A ver tú, chamaco, ¿qué quieres estudiar, ¿no? Y lo primero que pensé, bueno, si le digo batería, aquí no veo ninguna batería, ¿no? Lo primero que pensé, pues me va a regañar, ¿no? Y pues lo primero que se me ocurrió decirle, pues saxofón. Y así fue como me dijo, bueno, está bien, que ¿cuándo quieres comenzar? No sé, las preguntas de rigor, ¿no? ¿Por qué te gusta la música? Muchas cosas. Me integró y comencé a estudiar con él durante un poquito más de un año. Así fue como yo me inicié con este señor. Yo le calculo que estuve con él un poquito más de un año. Para ese entonces
yo estaba saliendo de la secundaria, como unos 15 años, yo pienso. A esa edad más o menos yo me aparto de este señor, porque de alguna manera él también me dijo, ¿no? Pues mira, yo hasta aquí te puedo enseñar, te puedo instruir. Este señor era muy honesto, muy exigente, y nos decía las cosas claro, ¿no? Entonces nos decía, mira, pues si quieres, métete a tal escuela, vete a tal escuela. Y así fue como me dijo, bueno, cuando gustes puedes venir a visitarme, a preguntar alguna duda, si te puedo ayudar, pues aquí estamos, ¿no? Y así fue como estuve como un año nada más con él, un poquito más de un año. A partir de que yo me salgo de las clases particulares con este señor, comencé a formarme de una manera autodidacta. Él me había recomendado varios libros, los cuales poco a poco fui consiguiendo y estudiando. Me preparé así como yo le calculo unos 2 años, un poquito más, de ensayo diario. Él ya me había dado las bases realmente, las bases de la técnica, de lectura, escritura, y yo me fui con esas bases que él me inculcó. Sobre esas bases yo fui haciendo lo que yo pensaba que era correcto. Después de ese tiempo comenzaba a haber cursos en la Escuela de Bellas Artes, en el CIMO, cursos que daba la Orquesta Filarmónica de Querétaro, si no mal recuerdo. Daba todo ese tipo de cursos y comenzaba a meterme a buscar maestros, a buscar nuevas cosas que aprender, pero sobre todo a ver qué tan real era lo que yo, a mi parecer, estaba aprendiendo o estudiando, ¿no? A ponerlo en práctica y todo eso. Y así fue como en muchas ocasiones, en cursos de la Orquesta Sinfónica, que venía tal saxofonista, que venía tal otro, pues ahí fue donde nos metíamos a estudiar y a seguir a los maestros, pues, así. Pues realmente así como una decisión no se puede así tomar, o sea, me refiero a que nosotros estamos formados por las influencias que llegan aquí a nuestro estado, ¿no? Llamémosle, bueno, lo primero que tenemos a la mano, nuestras raíces, pues son las bandas de viento, que tocan pues de todo, ¿no? Desde música tradicional, música popular. Esas son las primeras influencias. A medida que he venido avanzando, me he venido dando cuenta y madurando un poco más cuáles son las preferencias, ¿no? A mí me ha gustado siempre ser como que entrometido, ¿no? A partir de estas bases empecé a incursionar en el mundo de la música popular, pues llamémosle cumbias, música de banda, pero se va dando uno cuenta y no puede uno cerrarse al mundo cuando se topa uno con algún otro músico en otro lugar y se da uno cuenta que hay otro lenguaje ahí que trae el músico. Hablemos de jazz, hablemos de, no sé, funk, de pop, no sé. Y es así como no hay hasta ahorita una cierta preferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la música es todo. La música es
yo podría decir, es todo un estilo de vida. La música llena todos esos espacios. A lo mejor me he dedicado ahorita un poquito más a lo que es la composición de música popular para bandas sinaloense, para grupos, arreglo. Y en sí no hay una preferencia total, a decir, yo soy arreglista de cumbias al 100, ¿no? Porque nadie me podría impedir en hacer otras cosas teniendo el conocimiento, ¿no? Sí, bueno, yo empecé a componer incluso antes de ser músico. Yo tenía ya las ideas de componer música popular, ¿no? Que si una ranchera, que si una cumbia. Y lo empecé a formalizar hasta que se da este encuentro con la música, ¿no? Lo cual no fue luego, porque fue realmente algo que se fue dando poco a poco, como todo proceso. Hasta que yo comencé a componer en forma un poquito más acertada, podríamos decirle, pues fue hasta que estuve ya con los grupos un poquito de más reconocimiento a nivel estado, ¿no? Hasta entonces fue cuando ya comencé a componer y veía que mi música tenía aceptación, pues, ¿no? Entonces ahí fue donde considero yo que fue el punto de partida hacia comenzar a componer. A ver, bueno, pues fueron varios. Dentro de los que más recuerdo es el grupo de Las Siluetas, del maestro ya fallecido Ángel Martínez. Es ahí donde comencé un poquito más a desplayarme en esto, ¿no? Porque pasa esto, que cuando tú empiezas a componer, sientes como que esa pena, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Estará bonito o no estará bonito lo que yo compongo? ¿Sonará bien o no sonará bien? Siempre tienes ese miedo a que se burlen mejor de ti, ¿no? Entonces, cuando yo comencé con esto, empecé a ver que todo salía pues bien. A la gente le gustaba. Y ahí fue donde me comencé a desplayar un poco más. De antes pues ya me habían dado el chance a otros grupos de componerles pues que temas, que arreglos, pero ahí fue donde realmente considero que abrí todas las puertas, ¿no? Pues realmente es un proceso bastante largo. Muchas veces o generalmente el público no tiene idea de lo que es estar detrás de este lado, ¿no? de la composición. ¿Por qué? Porque es como decías, como la arquitectura, empiezas a hacer una línea, un trazo, una idea, un bosquejo, y de repente te van surgiendo ideas. Yo puedo tener una frase X, ¿no? y me encaja perfecto en una frase para salsa, por decir, en una frase para banda, qué sé yo, ¿no? Comienzas a partir de esa idea, empiezas a elegir a qué público quieres llegar, al público, ahora sí, el cual asimile más una cumbia, la banda, qué sé yo, salsa. Entonces empiezas a enfocarlo y empieza una lucha contra ti mismo
y empiezas a veces hasta a dudar, ¿cómo se escucharía en balada? ¿Cómo se escucharía en cumbia? ¿Cómo se escucharía? Y así es como se empieza una lucha a veces tremenda dentro de la cabeza. Hay a veces noches que no se duermen, tienes la idea, te paras y escribes, y cuando ves te dan las 4 de la mañana y sigues ahí pensando, ¿no? Y dándole vueltas a lo mismo. Pasa este proceso, encuentras la idea y vamos a suponer, este es un tema para banda, empiezas a enfocar hacia dónde voy a dirigir este tema, necesito hacer figuras, líneas melódicas, que cuando el público la escuche sienta que si aquel está tomándose una cerveza, pues se la empine de jalón, ¿no? Buscar ese fenómeno psicológico que le llaman, ¿no? Se tiene que dar y encontrar buscándole, y es así como a grandes rasgos es el proceso que se tiene antes. Después de todo esto, bueno, haces toda tu idea, si tienes oportunidad de hacer una maqueta, la haces, si va dirigida para tal banda que ya tiene ya un estilo preparado o un estilo ya consolidado, pues se lo haces con todos sus colores que pueda llevar, pues para que tenga más aceptación, ¿no? Para que sea más fácil que te la graben. Bueno, yo creo que las influencias ahorita para estas épocas son muchas influencias musicales que se están dando, las cuales van a repercutir en todo lo que se hace. Esa es una parte. La otra parte es que los músicos les cuesta ahorita en esta época les cuesta mucho ensayar, no porque no tengan tiempo, eso sería como que una mentira. Ya no quieren comprometerse, ¿no? Entonces, si juntamos influencias ya un tanto diferentes, hábitos y costumbres un poco diferentes, es un poquito más difícil querer rescatar la banda tradicional como la tenemos, porque realmente hay cosas que sí son un tanto complicadas para musicalmente hablando, ¿no? En cuestiones de que si un danzón, que si un jarabe. Entonces, escuchando bien un jarabe no es tan sencillo. Un jarabe tiene su llamémosle ¿cómo podríamos llamarle? Su pronunciación, su fraseo. ¿Para qué? Para que llegue. Una chilena tiene lo mismo, su estilo. Entonces, aunando todo eso, es un poco difícil encontrar músicos que se comprometan a que si vamos a tocar una chilena, que nos suena chilena. Si vamos a tocar un danzón, que nos suena danzón. Es tan sencillo como decir, mira, vamos a hablar en mije, pues me tengo que dar a entender en mije. Si quiero hablar, qué sé yo, chinanteco, bueno, me tengo que dar a entender en chinanteco. Pero a veces hacemos toda una mezcla con la música que estás tocando una chilena que se escucha rara, o un danzón que también se escucha raro. Se va dando todo ese tipo de cosas, los cuales a veces sí, tristemente, nos costaría muchísimo el rescatar las bandas como debe de ser, ¿no? Entonces sí, se podría, pero hay que entregarse, el músico tiene que comprometerse, ¿no? A eso, pero digo, nada es imposible, todo se podría encontrando personas que se entreguen a lo que les gusta hacer.
Bueno, en cuestión a la música de Sachila, sí, ha habido personas que se dedican a aportar a la música, ¿no? Que si una canción, que si una canción en trío. Yo creo que todo es bienvenido y al músico le toca interpretarla como es. Lo más difícil para un músico o para un arreglista es capturar la esencia del compositor en un arreglo. Muchas veces el compositor le dice, mira, acá está tu arreglo, lo escucha y no es lo que esperaba, ¿no? O sea, ese es el golpe más duro que te puedes dar en decir qué pasó, ¿no? No es nada más poner notas por notas, acordes por acordes, no, es llegar al compositor y decirle, bueno, como qué te imaginaste en esta letra. A lo mejor se imaginó una canción de trío, yo se la compongo o se la arreglo para banda, pues a lo mejor no le va a gustar, ¿no? Entonces, la música de Sachila yo creo que ha venido surgiendo, sigue surgiendo. Yo he visto por ahí, como les decía, dos, tres personas que toman tiempo de su tiempo para crear algo, ¿no? Y eso realmente pues es muy bueno. Y pues a los músicos, a todos los que nos gusta la música, pues es entregarse. Yo creo que hay que hacer las cosas bien y hacer todo lo que conlleva precisamente eso, en hacerlo bien, ¿no? Si tengo que ensayar 2 horas porque soy muy desafinado, pues lo tengo que hacer. Eso, comprometerse y no ser nada más aficionado, ¿no? de la música, ¿no? En el contexto en el que pues le soplo mi saxofón cada que me acuerdo, ¿no? Y pues de ahí no pasa, ¿no? Yo creo que se es músico nada más o no. Entonces el consejo es, pues para todos, pues hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar un poco, hay que ensayar y no se necesita mucho de verdad de tiempo como para que las cosas salgan bien. El tiempo se encarga de todo, de ir mejorando todo.